Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Navidad, dulce Navidad, es calor de hogar. Ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Muy buenos días, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a su programa radial Un Pentecostés Hoy. A partir de hoy, los invitamos a que nos acompañen en la reflexión de la temática de la novena de Navidad para el año 2017, cuyo tema central es Jesucristo, nuestro Salvador. Para este primer día de novena, los invitamos a reflexionar el tema Jesucristo existe desde toda la eternidad, en la compañía del Padre y del Espíritu Santo. Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad. Vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, es calor de hogar. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, Señor, el propósito sincero de evangelizar y ser evangelizados, para hacer de nuestros hogares verdaderas familias formadoras de personas, educadoras en la fe y promotoras del desarrollo. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestras familias un estímulo, a fin de que viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Del seno del Padre bajaste humanado, del seno del Padre bajaste humanado. Deja ya el materno mi niño, porque te veamos. Deja ya el materno mi niño, porque te veamos. En nombre de la Corporación Renovación Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes para celebrar esta novena de Navidad del año 2017. En el principio de los tiempos, el Verbo reposaba en el seno de su Padre, en lo más alto de los cielos. Allí era la causa, a la par que el modelo de toda creación. En esas profundidades de una incalculable eternidad permanecía el niño de Belén antes de que se dignara bajar a la tierra y tomara visiblemente posesión de la gruta de Belén. Allí es donde debemos buscar sus principios, que apenas han comenzado. De allí debemos datar la genealogía de lo eterno que no tiene antepasados y contemplar la vida de complacencia infinita que allí llevaba.
La vida del Verbo eterno en el seno de su Padre era maravillosa, y sin embargo, misterio sublime, busca otra casa, una mansión creada. No era porque en su morada eterna faltase algo a su infinita felicidad, sino porque su misericordia infinita anhelaba la redención y la salvación del género humano, que sin él no podría verificarse. El pecado de Adán había ofendido a un Dios, y esa decepción infinita no podría ser condonada sino por los méritos del mismo Dios. La desobediencia habría merecido un castigo eterno. Era pues necesario para salvarla y compensar su culpa que Dios, sin dejar el cielo, tomase la forma del hombre sobre la tierra y con la obediencia a los designios de su Padre expiase aquel pecado. Era necesario en las miradas de su amor que tomase las formas, las debilidades e ignorancias inconscientes de la infancia para expiar las debilidades e ignorancias sistemáticas del hombre, que creciese para darle crecimiento espiritual y que sufriese para enseñarle a morir a sus pasiones y a su orgullo. Por eso el Verbo eterno, ardiendo en deseos de salvar a la humanidad, resolvió hacerse uno con nosotros. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16 al 21, nos dice esta palabra: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino que por Él ha de salvarse el mundo. El que cree en Él no se pierde, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creerle al Hijo único de Dios. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación. El que obra mal odia la luz y no viene a la luz, no sea que su maldad sea descubierta y condenada. En cambio, el que camina en la verdad busca la luz para que se vea claramente que sus obras son hechas según Dios. Queridos hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, queremos compartir, celebrar con ustedes la novena de Navidad en este año 2017. Y uno de los objetivos de esta novena es crecer en el conocimiento del Hijo eterno de Dios. Porque como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Crecer para amarlo, alabarlo, adorarlo, servirlo y recibirlo sacramentalmente en esta Navidad, como nuestro único Señor y Salvador, porque la palabra de Dios es muy clara. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, dice: en ningún otro hay salvación, porque Dios no ha dado bajo la tierra otro nombre por el cual nosotros podamos ser salvados. Él, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna, solamente por Él se puede llegar al Padre. El primer día de la novena de Navidad que les proponemos se llama Jesucristo existe desde toda la eternidad en la compañía del Padre y del Espíritu Santo. Y empezamos diciendo el credo de la Iglesia Católica de Nicea, Constantinopla, nos proclama la fe y la verdad sobre la persona de Jesucristo con estas palabras: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,
Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Queridas hermanas y hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 423, dice: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que ha salido de Dios, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 3. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Bajó del cielo. Así lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 13 y 6, verso 33. Y ha venido en carne. Lo dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, verso 2. O sea, verdadero hombre. Porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, como lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14. Hablemos de la existencia de Jesús antes de todos los siglos. El Hijo nació de la sustancia del Padre, sin principio antes de todos los siglos, engendrado desde toda la eternidad. Fue engendrado de Dios Padre, de la misma naturaleza divina, Dios de Dios, de la misma sustancia, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho. Como lo dice el Salmo 2 y el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 18, y toda la doctrina del magisterio de la Iglesia. En segundo lugar, quiero que reflexionemos sobre la distinción de personas en la Trinidad. Dios es uno en tres personas. El Santo Padre, Juan Pablo II, en su carta encíclica Dominum et Vivificantem, habla de la distinción de personas en la Trinidad y dice: una característica del texto joánico es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son llamados claramente personas. La primera es distinta de la segunda y de la tercera, y estas también lo son entre sí. Y el símbolo del Concilio de Toledo, hablando de la Santísima Trinidad, dice estas palabras: que el Padre no es el mismo Hijo, sino que tiene un Hijo que no es el Padre, que el Hijo no es el Padre, sino que es el Hijo de Dios por naturaleza, que es de la misma naturaleza del Padre, que existe también el Espíritu Paráclito, que no es ni el Padre mismo, ni el Hijo, sino que procede del Padre y del Hijo. Es pues ingénito el Padre, engendrado el Hijo, no engendrado el Espíritu Santo, sino que procede del Padre y del Hijo. El Padre es de quien se oyó la voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A este oíd, como dice Mateo 17:5 y 2 Pedro 1:17 y Mateo 3:17. El Hijo es el que dice: yo he salido del Padre y de Dios vine a este mundo. Juan 16:28. Y el Espíritu Paráclito mismo es de quien el Hijo dice: si yo no me fuere al Padre, el Paráclito no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Esta es la promesa del Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 7. Por eso en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, verso 21 al 23, encontramos reflejada en la Escritura la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así dice el Evangelio de San Lucas: sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús, y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, yo te he
engendrado hoy. Queridas hermanas y hermanos, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica nos confirma esta verdad. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único Padre, Hijo y Espíritu Santo se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. Es lo que leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica 234. Queridos hermanos y hermanos, hablemos del Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, en el principio era el Verbo, es decir, en el principio, antes de toda la creación que existe, antes de todo, existía ya el Verbo, existía la Palabra, existía Jesucristo, en la compañía de nuestro Padre y el Espíritu Santo. El Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Cuando San Pablo habla a los Colosenses en el capítulo 1, verso 15 y 16, dice esta gran verdad. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, el primogénito de toda la creación, ya que en Él fueron hechas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, lo visible y también lo invisible, gobiernos, autoridades, poderes y fuerzas sobrenaturales, todo está hecho por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo se mantiene en Él. Y Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Él es el principio y renació antes que nadie de entre los muertos, para tener en todo el primer lugar. Porque así quiso Dios, que la plenitud permaneciera en Él, por Él quiso reconciliar consigo a todo lo que existe, y por Él, por su sangre derramada en la cruz, Dios establece la paz tanto sobre la tierra como en el cielo. Pero siguiendo en la reflexión del Evangelio de San Juan, cuando habla en el principio era el Verbo, dice en el principio era el Verbo, o sea, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, en el principio, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Juan 1:1. En el principio, esta expresión se refiere al tiempo antes que el universo fuera creado por Dios, lo que indica claramente la preexistencia del Verbo, como lo podemos ver en Génesis 1, 1 al 2, y en este Evangelio de San Juan, que estamos leyendo en Juan 1, 1 al 2. Queridos hermanos, algunos santos de la Iglesia, al hablar de la existencia de Jesús antes de todos los tiempos, nos dan las siguientes enseñanzas. San Agustín se dice en el principio como si se dijera antes de todas las cosas. San Crisóstomo dice, mientras los demás evangelistas empiezan por la encarnación, San Juan, yendo más allá de la concepción del nacimiento, de la educación y del desarrollo de Jesús, nos habla de su eterna generación diciendo, en el principio era el Verbo. Y sigue diciendo San Crisóstomo, no dijo estaba en Dios, sino con Dios, manifestándonos que poseía la eternidad como persona. San Hilario
dice, existe con Dios sin principio, pero el que carece de tiempo no carece de autor. Dios en su eternidad estaba siempre con su verbo. Otras traducciones con Dios, fundadas en lo que dice San Juan Crisóstomo, San Basilio, Teofilacto, Santo Tomás y San Buenaventura, diciendo en Dios, se da a entender la unidad de esencia y con Dios la distinción de personas. De manera que podemos explicar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, como de una manera más profunda. En el griego y el latino, unos lo interpretan y el verbo era en Dios, otros con Dios, otros cerca de Dios, y todas estas expresiones indican la distinción de la persona del verbo de la del Padre. Así como la proposición el verbo era Dios, explica claramente la unidad de la esencia divina. Diciendo con Dios se da a entender la distinción de personas, diciendo en Dios se da a entender la unidad de la esencia. La palabra verbo era Dios, se da a entender la unidad de la esencia. El verbo en Dios será el fundamento para la doctrina de la unidad de la naturaleza divina entre el Padre y el Hijo, dos personas distintas en una misma naturaleza. Según la fuerza de la expresión original, así estaba con Dios, el cual estaba en el Padre antes de todos los tiempos y al fin se manifestó, y esta Trinidad nada es antes ni después, nada mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y coiguales. Queridas hermanas, queridos hermanos, hay una gran pregunta. ¿Por qué y para qué el verbo se hizo carne? Con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando: por nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. El verbo se encarnó para salvarnos, reconciliarnos con Dios. Dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, verso 10, Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. Él se manifestó para quitar los pecados. Primera de Juan 3:5. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperamos un Salvador, prisioneros un socorro, esclavos un libertador. No tenía importancia estos razonamientos, no merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar a nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y desgraciado, dice San Gregorio de Niza. Por eso, hermanos, el Verbo se encarnó para que conociéramos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor de Dios, que nos tiene en que Dios envió a su Hijo al mundo, a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. Porque como dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres sean salvados y vengan al conocimiento de la verdad. Queridas hermanas y hermanos, vamos a seguir durante estos días de la novena reflexionando en estos misterios de la encarnación, del nacimiento, de la infancia y del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. El Señor los bendiga. Un feliz día. Del seno del Padre bajaste humanado, deja ya al materno mi niño, porque te veamos. Deja ya al materno mi niño, porque te veamos. Gozos. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes el dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto.
Oh luz de los cielos, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Ven a nuestro mundo que sufre y anhela un mundo más justo, un mundo de hermanos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo para liberarnos de toda opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos, familia de Dios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. El cielo y la tierra, el hombre y su Dios, en tu amor de niño se integran los dos. Gloria al Dios del cielo y la paz a los hombres es tu buena nueva, nuestra salvación. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Haz de nuestro hogar una gran familia, siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Tú eres nuestra vida, eres nuestro guía y eres el camino que nos lleva a Dios. Amándonos siempre te haremos presente mientras esperamos que vuelva, Señor. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, te pedimos por todas nuestras familias. Haz que cada hogar sea fuente de fe, de amor, de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar. Que esta fiesta de Navidad que nos reúne alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos una también en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos dé la sencillez para reconocer en nuestros hermanos los pobres y necesitados la presencia de tu Hijo amado. Amén. Zagalillos del valle venid, zagalillos dulcillos del monte llegar, esperando que el Dios prometido
Oración a San José. Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de nuestras familias a ser siempre en los hogares imágenes del Padre Celestial a ejemplo tuyo, que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y a apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. Amén. Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Oración al Niño Dios. Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros. Es la presencia de tu amor en nuestras familias y en nuestra comunidad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y la tierra es nuestro Padre, porque tú, divino niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé el valor para matar el odio y sembrar la justicia y paz. Oh Niño Jesús, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú y allí también es Navidad. Amén. Pentecostés, día de la iglesia. Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente